a Números capítulo 23, versículo 19. Números 23, 19. Y ahí vamos a encontrar por qué es mi primera razón de que la Biblia nunca se equivoca, de que la palabra de Dios, por ser de Dios, no se equivoca. ¿Ya están conmigo? Números 23 es el grande, Números está después del libro de Levítico. 23 es el número grande, 19 es el número más pequeño. ¿Ya están conmigo todos? Aquí está. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. A ver, vamos a reflexionar. ¿Los médicos se equivocan? Claro que sí. ¿Y los maestros? ¿Los maestros se equivocan? También. Bueno, y papá y mamá se equivocan. ¿Verdad que sí? ¿Y los hijos? ¿Qué quedará para los hijos? ¿Se equivocan? A ver, ¿sí o no? Claro que también se equivocan. Bueno, ¿y el Papa? ¿El Papa se equivoca? Algunos por ahí dicen que no. Pero él, si es sincero consigo mismo, sí, él también sabe que de vez en cuando se equivoca. Ellos, inclusive el pastor se equivoca, también. Ellos y nosotros sí, porque somos hombres, pero Jehová no. Jehová nunca se equivoca. Ahora, yo quiero decirte que hay muchas evidencias en la Biblia de eso, pero solamente voy a mostrarte una, las profecías. Y una de ellas está en Daniel capítulo 2. Y en el libro de Daniel, capítulo 2, si tú lees allí en forma detenida, tranquilo, te vas a dar cuenta que Dios le muestra a Daniel mediante una estatua, a los que conocen de Biblia, de esa profecía, el itinerario exacto de este mundo. A ver, vamos a hacer un repaso, a ver cómo están. En esa estatua la cabeza era de oro, muy bien. Y esa cabeza de oro representaba el imperio de... Muy bien, 100 puntos. Y después le presentó en esa estatua los pechos que eran de plata. Y eso representaba al imperio de... Muy bien. Y después venía la barriga y parte de los muslos, que era bronce. ¿Y representaba qué imperio? Mira, Dios no se equivoca. Allí exactamente, si tú lees historia, vas a ver que esos fueron los imperios que sucedieron uno a otro. Y después vamos a las piernas y vemos ahí que eran hierro. ¿Y a quién representaba? ¿A qué imperio era? Roma, el imperio de Roma. Muy bien, 100 puntos. Y allí vemos que después, en ese estado abajo, en los pies, tenía barro y hierro mezclado allí. Y eso representaban a los gobiernos que sucedieron después del de Roma hasta los de hoy. Pero hay una profecía, ahí mismo en Daniel 2, que a mí me enfría. No sé si a ti es posible cuando la leamos. Y es que dice que esos gobiernos desde después de Roma hasta los de hoy tratarían de unirse, tratarían de hacer algún tipo de conglomeración de unidad, o sea, una unidad mundial, y que iba a pasar algo. Quizás podrían o no podrían. ¿Qué está escrito? Ven conmigo al versículo 43 de Daniel, para que veas lo que está escrito, y miremos un poco a lo que está pasando hoy, y vamos a ver si la Biblia se equivoca o no. Daniel, capítulo 2, versículo 43. Daniel está después de Ezequiel, 2 es el número grande, 43 es el número más pequeño. ¿Ya están conmigo? Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán. Ahí está. El uno con el otro no se unirán. Así como el hierro no se mezcla con el barro. A ver, ¿has visto hoy día algún imperio que haya logrado, algún gobierno que haya logrado la unidad completa del mundo?
¿Verdad que no? Y es verdad que hemos visto que han tratado de hacerlo y como que no han podido. Bueno, la palabra de Cristo no se equivoca porque está escrito acá que tratarán de hacerlo por todo medio, pero jamás se unirán. Aquí está. La palabra de Cristo nunca se equivoca. Ahora, si no se ha equivocado para la historia de este mundo, ¿se equivocará para la historia de tu vida personal? Claro que no. Tampoco la palabra de Cristo, la Biblia, tampoco se equivocará para tu vida personal. Tú puedes confiar en ella. Nunca te llevará por el camino equivocado. Todo lo contrario. Siempre te llevará por un camino seguro, aunque a tus ojos humanos parezca equivocado. No. La palabra de Cristo, que nunca se equivoca, nunca te llevará por un camino equivocado. Un amigo nos invitó hacía mucho tiempo a Oklahoma. Y mi familia y yo hicimos preparativos un día y nos fuimos un domingo. Y allí agarramos el highway primero, después nos incorporamos a un freeway. Y recuerdo que estaba estrenando en ese viaje precisamente un GPS. Y allí el aparatito, lo puse allí, lo setup y allí. Y la voz me decía izquierda, yo agarraba izquierda. La voz me decía derecha, yo agarraba derecha. El dibujito decía para acá, yo para acá, para allá, para allá. Yo estaba emocionado, me costó $90 aquel aparato, plus taxes. Estaba emocionado, yo dije, esto es, ya no necesito parar en las gasolineras. Yo estaba contento con aquello. De repente nos sacó del highway y nos metió por una calle pavimentada todavía, pero después más adelante nos empezó a introducir en una carretera no pavimentada. Manejé un poco, dejaba detrás la nube de polvo, miraba para mi derecha, ganado, árboles y hierba. Miraba para mi izquierda, lo mismo, montañas, ganado, árboles y hierba. Y seguí. Y el aparatito no decía nada, estaba marcando como que estaba bien todo. Pero el camino que antes nosotros usábamos, porque lo conocimos, yo sabía que no era ese, nunca yo había transitado por allí. Y hice así y le dije a mi familia, yo creo que este aparato no sirve, yo creo que se confunde, no está bien. Y hice así, di una vuelta de 3 puntos para atrás. Voy a ignorar al aparato. Y empecé para atrás y el aparato me decía, date vuelta, estás mal, date vuelta. Y ahí perseveraba una y otra vez. Y hice así y apagué el aparato. Y seguí. Y dije, no, yo prefiero ir por el camino propiamente conocido ya. Y seguí y cuando ya íbamos 4 millas estaba en mi mente, pero compadre, ¿cómo eso si te costó $90 plus taxes? ¿Cómo tú vas a aceptar la idea de que eso está roto, de que eso no sirve? Y dije, ¿qué va? Yo no podía aceptar aquello, que un aparato que me haya costado eso esté equivocado. Y lo volví a encender y le dije a mi familia, miren, vamos a aventurarnos, de todas formas no hay que llegar temprano, nadie está esperando así a una hora por nosotros. Vamos a aventurarnos a ver hasta dónde esto nos saca. Y dimos la vuelta en otra vez y volvimos otra vez. Después de 12 millas, ya nos estaba sacando el GPS a un highway que cuando lo tomamos, llegamos a la casa de nuestras amistades en un tiempo mucho más temprano que si hubiéramos tomado el camino propiamente conocido. Hermanos queridos, si nosotros confiamos en aparatos hechos por hombres, que ni siquiera nos conocen esos hombres que lo hicieron, ¿por qué no vamos a confiar en la palabra de Cristo, que sí nos conoce, que nunca se equivoca? ¿Por qué? ¿Acaso le estaré hablando a alguien que cuando lee que Dios le dice, diezma? Dice, no, esto no es para mí, esto era para los judíos que tenían, yo tengo muchos biles que pagar. Esto está equivocado, esto no es para ahora. Cuando Dios dice diezma, te quiere librar del egoísmo, te quiere librar de tu miseria, de esa que tú tienes, de esa deuda que tú quieres pagar, por la cual tú estás guardando eso que no es tuyo, que es de Jehová.
Dios te quiere enseñar, cuando te dice diezma, a reconocerlo a Él como dueño de todo, aún de eso que tú tienes en el banco que no es tuyo, de tu carro que estás pagando, de tu casa que estás pagando. Él te quiere dar paz mental y prosperidad material cuando Él te dice diezma. Nunca su palabra te va a llevar por el camino equivocado. Cuando Jesucristo te dice en su palabra, perdona, Él quiere que tú aprendas a dormir bien. Él quiere que tú aprendas a disfrutar un plato de comida concentrado en lo que comes y no en el resentimiento y el rencor, que a veces haces de eso el tema de conversación en la mesa o el de tus pensamientos cuando vas manejando tu carro. Cuando Jesucristo te dice perdona es porque Él te quiere perdonar a ti. Está escrito en San Marcos capítulo 11, versículos 25 y 26. Cuando estés orando y tienes algo y alguien tiene algo contra ti o tú tienes algo contra alguien, perdónalo en tu corazón. Y vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas, porque si tú no perdonas las ofensas de otro, vuestro Padre que está en los cielos no perdonará tus ofensas. Y la paz viene cuando Dios nos perdona. ¿Estará hablando para alguien que ha tomado el camino equivocado del adulterio? ¿Estará hablando para alguien que ha tomado el camino equivocado del alcohol? ¿Tomas mucha cerveza? Y has tratado de dejarlo, inclusive te escondes para tomarla. Y has tratado de dejarlo y no has podido. Te haces daño y tú lo sabes y sabes que dañas a tu familia, ya te lo han dicho. Pero sientes que no puedes dejarlo, que te tiene preso. En la palabra de Cristo, que no se equivoca, hay consejos para ti. Que si tú los lees, los recibes, confías en Él, te aferras a esta palabra y la practicas, te va a liberar de ese vicio que te está matando. ¿Por qué? Porque la Biblia nunca se equivoca. ¿Le estará hablando a alguien que ha tomado el camino equivocado de la avaricia? Tienes mucho dinero. Estará escuchando a alguien que tiene mucho dinero, pero te has dado cuenta que no puedes comprar el amor de los que tienes a tu lado. Y sabes que los que tienes a tu lado los tienes por tu dinero. Y tú sufres la frialdad de la soledad. Pero nadie lo sabe porque la sufres en silencio. Y no sabes qué hacer. En la palabra de Cristo, esta misma Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, hay consejos para ti que si tú te aferras a ellos, los crees, los pones por obra, ya no estarás más nunca solo. Ya nunca más sentirás la frialdad de la soledad porque Dios obrará en ti el milagro y te librará del egoísmo. Y ya no serás más un avaricioso, no serás más una avariciosa. Serás feliz, tendrás paz. Le estará hablando a alguien que ha tomado el camino equivocado de que trabaja y trabaja y no prospera y no sabe por qué. Estará escuchando a alguien que todavía sí no comete adulterio, pero cuando estás sentado frente a tu internet, ya sea en el iPhone o en tu computadora, tus ojos no miran lo puro. Hombre, miras a la mujer desnuda, pornografía, mujer, empiezas a fantasear en tu mente con otro hombre que no es tu esposo. Y no tienes paz. No sabes cómo salir de eso. En la palabra de Cristo, que nunca se equivoca, hay consejos que te sacarán de eso. Yo quiero hacerle una pregunta a los cristianos bautizados. Bueno, están todos bautizados. Aquí no hay una sola visita, ¿no? No hay una sola. ¿Verdad que no hay nadie que no es bautizado? Ok. La gente no va a creer lo que tú dices si lo que tú dices no combina con lo que ellos ven. Hoy día el mundo está cansado de oír. El mundo quiere ver. Quiere verte a ti que seas buen padre. Y el buen padre no es el que le dice a la familia firme y todos se ponen firmes. No, el buen padre es el hombre que cuando su esposa le dice, le alzaste la voz al niño, a la niña,
con esta decisión que estás tomando no estás bien, es un hombre humilde que reconoce su error y dice es verdad. Y se une a trabajar con su familia como un equipo, va al niño y le pide perdón, va a la niña y le es un amigo. Ese es el buen padre que Jesucristo quiere. El buen padre que Jesucristo quiere es ese padre que no deja allí a la esposa sola con los quehaceres de la casa y abandona el sacerdocio del hogar y no reúne a la familia para hacer el culto familiar. Eso es un mal padre. El buen padre que Jehová quiere es el padre que reúne a la familia para hacer el culto familiar. Que si se tiene que ir temprano le diga a la esposa, mi linda mami, lo como tú le digas, mi china, mi negra, me voy, pero que los muchachos tengan hoy el culto, por favor. Voy a estar orando por mí en el culto, oren ustedes por mí. Sacerdote de la familia. Cuando la gente vea eso en tu familia, y la buena madre, ¿qué diré? Que sea una mujer que respeta a su marido, que en presencia de la gente, si él dice algo que no tiene mucho sentido, quédate callada. En público no le digas nada. Cuando estén a sola, dile, oye, macho, metiste la pata con esto, eso como que no tiene sentido. Ustedes se van a entender, pero respeta a tu marido en público. Cuando tus hijos estén haciendo algo indebido, en presencia de la gente, no los avergüences. Dale duro en casa, pero en presencia de las personas, no los avergüences. Cuando la gente ve una familia bien disciplinada en el amor, entonces van a querer que Cristo está en ustedes. Pero eso no es algo que tú puedas fabricar. Tú tienes que tener comunión con Dios por medio de su palabra escrita. Si tú no tienes esa comunión con Dios por medio de su palabra escrita, eso nunca va a pasar. ¿Verdad que tú quieres que pase? Claro que sí. ¿Quieres o no? Bueno, Dios también quiere. Ya Él lo hizo todo. A ti te toca la parte. Y tu parte es que cada mañana te levantes a tener comunión con Cristo. Bueno, la primera razón es porque la Biblia nunca ¿qué? Se equivoca. Y la segunda razón que tengo, esta fue la primera, la segunda razón que tengo es porque la Biblia, la palabra de Dios es una persona que nunca se equivocó. Pastor, que la palabra de Dios es una persona. Sí, pero bueno, vamos a aclarar algo. Está claro para mí y para ti que esto que yo tengo en mi mano, que es la palabra de Dios, es vinil, quizás cartón, papel, tinta. ¿De acuerdo? ¿Verdad que sí? O sea, físicamente no es una persona, pero espiritualmente sí es una persona, porque contiene el pensamiento de una persona que nunca cometió un error, que nunca pecó ni siquiera con el pensamiento, de una persona que tenía siempre un ánimo estable, cuando tenía al mundo en contra o cuando tenía al mundo en su favor, siempre tuvo un ánimo estable, gozoso y feliz. Y esa persona quiere para ti lo mismo. Y esa persona te quiere ayudar. Y esa persona sabe cómo hacerlo. ¿Quieren saber quién es esa persona que se hace llamar el verbo de Dios, que se hace llamar la palabra de Dios? Ahí está. Pero ¿dónde está escrito? Ven conmigo. Apocalipsis, capítulo 19, versículos 11 y 13. Apocalipsis 19, 11 y 13. Apocalipsis es el último libro. 19 es el número grande. 11 pequeño, saltamos al 13. ¿Ya está? Ok, aquí está. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. 13. Estaba vestido con una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Pastor, pero aquí no dice que es Cristo. Ven conmigo a Juan, capítulo 1. Juan, el cuarto y último evangelio, capítulo 1, número grande, versículo 1. Juan, capítulo 1, versículo 1. Aquí está. ¿Ya están conmigo? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ven al 14. Y aquel Verbo fue hecho carne,
y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí está. Esa persona que se hace llamar la palabra de Dios es Jesucristo. Pero pastor, ¿por qué Cristo tuvo que hacerse? ¿Por qué el verbo, la palabra, Cristo, la palabra, que no era carne y hueso? ¿Por qué tuvo que hacerse carne? ¿Por qué tuvo que hacerse como un hombre como yo? Muy sencillo. Sucede que alguien le hizo creer al hombre que Dios era injusto. Y vamos a estar vindicando la justicia de Dios durante toda esta semana. Y alguien le hizo creer al hombre que Dios era injusto porque era imposible hacer todo lo que Dios dice en su palabra escrita. ¿No han escuchado eso por ahí? Que hoy día es imposible obedecer los mandamientos de Dios. Que ahora lo que a Dios le importa es el amor. Y solamente el amor. Bueno. ¿A Dios le interesa el amor? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Yo sé que sí. Pero ¿de qué manera le interesa a Dios el amor? ¿Habrá alguna relación entre el amor y la obediencia? ¿Qué enseñó Jesús? Ven conmigo a San Juan capítulo 14, versículo 15. Ese mismo evangelio allí, le damos vuelta de página, 14 número grande, 15 número pequeño. ¿Ya estamos allí? Está escrito, si me amáis, guardad mis mandamientos. Mira aquí el 21, un saltito al 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces sucede que Cristo, la palabra de Dios, vino a vivir aquí como tú y como yo para demostrarte, para demostrarle al hombre que Dios no es injusto en lo que pide. Dios es justo en lo que pide. Dios nunca, escucha esto, te va a pedir algo que Él no haya hecho antes. Te dice sábado, Él lo descansó. Te dice bautízate, Él se bautizó. Te dice perdona, Él perdonó. Te dice da el diezmo, Él diezmó. Eso lo vamos a ver un día. Es más, yo voy a hacer aquí una pregunta. Jesucristo, ¿cuántos años vivió sobre la tierra? ¿Cuántos? 33, correcto. ¿Cuántos fueron sus años de ministerio, donde Él se dedicó solamente a la predicación del Evangelio? Y medio. Ahí está el diezmo de Jesucristo. 3 años y medio de sus 33 años. Durmiendo en un techo que no era suyo, comiendo una comida que no era suya. Ahora, que alguien venga aquí y me diga, no, es que yo no diezmo porque Jesucristo nunca diezmó, nunca... Bueno, porque no está escrito, sí, pero tampoco está escrito que Jesucristo, con todo el respeto que nuestro Señor merece, tampoco está escrito que Jesucristo algún día tomara un baño. Sin embargo, es obvio que Jesucristo se bañaba, aunque no está escrito. Y hay evidencias en la palabra de Cristo que Él dijo, no dejen de hacer aquello sin dejar de hacer esto. Hermanos amados, Cristo, la palabra de Dios, cuando te dice algo, hazlo. Él es justo. Y cuando Él te dice que hagas algo, en esa palabra, en ese pedido está empeñada su promesa de que Él te dará el poder para hacerlo. Simplemente tú tienes que orar, que orar. El poder no es tuyo, viene de Dios. Cristo, la palabra de Dios. Jesús, la palabra de Dios, no se equivoca porque cuando perdona, lo hace para restaurarlo todo. Muchas personas por ahí reciben a Jesús, pero hay un momento en su vida como que todo volvió a ser como antes. Y siguen guardando rencor, siguen teniendo problemas, siguen teniendo mal carácter, como que su carácter no cambia, siguen siendo chismosos, mentirosos, carnales. Siguen teniendo celo, hay un problema con alguien que está sobresaliendo y ya enseguida empieza el celo, la cosa, la batalla. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿fue restaurada la persona o no?
recibió a Cristo, se bautizó, fue restaurado. No, ¿qué pasó? Mira, cuando Cristo perdona y tú recibes el perdón de Cristo, de verdad, no por emoción, sino con una convicción de lo que costó ese perdón para ti, con ese perdón viene la restauración toda. Ven conmigo a Mateo capítulo 9, versículo 2. Capítulo 9, versículo 2. Para que veas que cuando Cristo perdona es para restaurarlo todo, completamente todo. ¿Qué está escrito allí en el versículo 2? A ver, San Mateo 9, 2. A ver, alguien que lo tenga, que lo lea, por favor. San Mateo 9, 2. Sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahí está. ¿Quién habló? Cristo, la palabra de Dios hecha carne. Leamos el 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Detente ahí. Pregunto, ¿se levantó el paralítico? ¿Por qué se levantó? Porque creyó. ¿Cristo lo levantó? No. Él decidió levantarse porque él creyó en lo que Cristo le dijo. Cristo que le dijo: levántate. No solamente te levantes, anda. No solamente andas, toma tu cama. No solamente toma tu cama, vuelve a tu casa. Le dijo 1, 2, 3, 4. ¿Lo hizo el paralítico? Hizo el 1, hizo el 2, hizo el 3, hizo el 4. ¿Fue perdonado por Cristo? El perdón obró con la restauración, pero en el perdón, para que hubiera restauración, tuvo que haber obediencia. Y la palabra de Cristo no se equivoca. Un hombre paralítico. ¿Estará escuchando a alguien que está paralítico? Paralítica. Paralítico en la economía, paralítico en la relación con tu esposa, con tu esposo, paralítico en la relación con tus hijos, paralítico en tu empleo con tu patrón. Paralítico en la relación con tu pastor, con algún hermano en la iglesia. Estás paralítico, no te puedes levantar de ese rencor, no te puedes levantar de esa parálisis. Obedece la palabra de Cristo que te dice: cuando estés presentando la ofrenda en el altar y sabes que hay alguien que tiene algo contra ti, ve y deja esa ofrenda. El 1. El 2. Ve y ponte a cuenta con tu hermano. El 3. Y ven y regresa. Y sigue con tu oración y tu devoción personal conmigo. Y la palabra de Cristo, que no se equivoca, te promete paz y edificación en esa relación. Amén. ¿Tienes estrés? A veces te encuentras en la noche que te desvelas y no puedes dormir. La palabra de Cristo te dice, Filipenses capítulo 4, versículo 6, por nada estéis angustiados. Sean conocidas vuestras peticiones en acción de gracia y ruego, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos, no en que esto va a salir mal, no en qué me voy a hacer ahora porque me van a sacar del trabajo, y qué voy a hacer ahora con el resultado del médico que ahora me vieron una sombra en la espalda. Dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tus pensamientos en Cristo Jesús, en que Cristo está al control de lo que está pasando, y tú tendrás paz. Lo que Cristo propone es sencillo. Nosotros lo complicamos cuando no queremos obedecer su palabra. Obedezcámosla y vas a ver que la palabra de Cristo no se equivoca. La obedeció Moisés y el pueblo de Israel. ¿Se equivocó Dios o se abrió el mar rojo? La palabra de Cristo nunca se equivoca. Yo quisiera en este instante hablarle a alguien que quizás siente que todo se le ha acabado. Se le ha acabado, quizás se siente acabado, ya no tiene buena salud física, ya no tiene buena salud mental.
ha tratado de buscar la felicidad de 1000 maneras y no la ha encontrado. De repente, cuando cree que está feliz, viene a su mente pensamientos de cosa mala que hizo en el pasado y ahora inclusive está creyendo que Dios no puede perdonar aquello. Y ¡bum!, se va la felicidad. Y sientes que no la puedes encontrar. Te encuentras en esta vida como un zombie. Dependes muchas veces de las cosas exteriores para estar feliz. Mira, Cristo, y solo Cristo mediante su palabra escrita, porque Cristo no es un canto, Cristo no es una poesía, Cristo no es una movie, Cristo no es un documental, Cristo es su palabra escrita. Si fuera un canto, si fuera una poesía, si fuera una movie, una película, un documental, inclusive si fuera un sermón en un DVD, Él lo hubiera manifestado. Pero lo único que Él manifestó fue esto: el que come mi carne y bebe mi sangre, ese lo único que va a recibir es vida eterna. O sea, va a recibir la vida en abundancia. La única manera de poder recibir vida en abundancia, la única manera de que desaparezca, que tú continúes con esa sensación de que todo se ha acabado, es que comas la carne y bebas la sangre de Cristo, que es su palabra escrita, para que lo obedezcas. Es la única manera. Mira, yo siempre le he dicho a las personas, a ver, les voy a hablar en vuestro idioma, aunque aquí hay de todo, aquí yo he visto puertorriqueño, etcétera, etcétera. En mi país le decimos jugo de mango o refresco de mango a lo que ustedes le dicen agüita de mango. ¿No es así? ¿Ok? Yo pregunto, a ver, joven, tú misma, tú, aquí contigo, ¿qué tiene más proteína, el mango o la agüita de mango? Claro, porque en el mango está la proteína concentrada. La agüita de mango es esa proteína sacada y mezclada con agüita, qué sé yo, ¿no? Se le saca allí. Bueno, el sermón, ningún sermón convierte a nadie. Lo que hacen los sermones, del predicador que sea, es motivarnos a ir al que convierte. Y el que convierte es Cristo. Amén. O sea, por ejemplo, mi sermón es agüita de castillo. O sea, agüita de la palabra de Dios. El sermón del pastor Juan Carlos es agüita de la palabra. Pero si tú después de escuchar el sermón, tú no vas a Cristo, que es su palabra escrita, no vas a cambiar. Ahora, si tú vas a Cristo, que es su palabra escrita, sí, Él te va a transformar. Porque es contemplando a Cristo mediante su palabra como Él nos transforma a nosotros. Es así como funciona. Pastor, ¿está escrito eso? Sí, está escrito. Ven conmigo a Isaías, capítulo 55, versículos 10 y 11. Isaías 55, número grande, versículos 10 y 11. 55, 10 y 11. Aquí está. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Aquí está. La palabra de Cristo siempre va a traer fruto para aquel que la recibe, la lee y la obedece. Pastor, antes de yo terminar, o sea, antes de compartirle esto que quiero, una ilustración que tengo acá, vamos a confirmar. Ya saben cuáles son las dos razones por las que yo confío en la Biblia, ¿verdad? La primera es porque no se equivoca, nunca. O se equivoca a veces, nunca se equivoca. Y la segunda razón, porque es una persona que nunca se equivocó. ¿Y quién es esa persona, caballero? Ahí está. Puede haber alguien que esté pensando, bueno, entre ustedes yo pienso que no, porque bueno, todos están bautizados, pero hay algunas cosas que he dicho que no las planifiqué decir,
El Espíritu Santo quizás la está aplicando para ti. Pastor, y bueno, ¿y qué si yo no... Si hay algunas cosas que yo las paso por alto, porque ahora no puedo obedecerlas? Estoy aquí en la iglesia, me bauticé, pero hay algunas cositas que estoy haciendo, yo sé que están mal, pero ahora no puedo dejarlo. Bueno, te voy a decir lo que va a pasar contigo. Te vas a secar y te vas a marchitar. Sí, así mismo te vas a secar y te vas a marchitar. Mira, Felipe era un hombre delgado, bajito, un poco calvo. En el 80 en mi país hubo un gran éxodo, un gran escape. Se abrió una puerta temporal de libertad, mucha gente salió. Y Felipe tenía un hijo más alto que él, bien parecido, y se fue. Y era el único hijo que tenía Felipe, y él ya era viudo. Su esposa había fallecido hace unos 3 años. Ese muchacho que se le fue a Felipe era su orgullo, era su todo. Pero Felipe prefirió que él se fuera, aunque quedaría solo. Y el muchacho se fue. Felipe quedó entristecido, ahora sin esposa, ahora sin su hijo. Luego, cuando ya él quiso reunirse con su hijo, ya fue demasiado tarde, se cerró la puerta que se había abierto. Sucede que Felipe, para evitar caer en la depresión, se dedicó a leer mucho. Tanto que Felipe conocía casi de todo. Tú te podías sentar con él 2 horas y tenía mucho tema de conversación. Un día alguien se le acercó para estudiar con él la Biblia y él lo aceptó. Pero no creas que la aceptó para recibirla y obedecerla. No. Simplemente la aceptó porque él decía que era otro libro más de historia clásica como otros cualquiera. Y que también él quería conocer un poco de la Biblia porque él la consideraba como el manual de psicología de los cristianos. Así pensaba, era un tipo de corazón duro. Y empezó a estudiar la Biblia con aquella señora. Felipe fumaba mucho, mucho. Y él, irónicamente, hablando así en forma un poco burlona, le decía a las personas que él... Mira qué paciencia tenía la que me daba a mí los estudios, que aunque yo le soplaba a ella todo el humo en su cara cuando me leía la Biblia, ella seguía y seguía allí dándome los estudios. Felipe terminó las 20 lecciones. ¿De qué folleto? Ahí está. Y entonces pasaron 4 años. Él nunca recibió a Jesús. Después fue avisada una persona y fue a casa de Felipe. Esa persona era mi mamá. Ella fue la buena cristiana que le dio los estudios bíblicos. Y ella vio a Felipe ahí en su cama. Ella se impresionó. Felipe estaba en su cama acostado. Casi pesaba 60 libras. 60 libras. 30 kilogramos. La hermana de Felipe le enseña a mi madre la placa de rayos X. Tenía todo su pulmón ensombrecido allí. Tenía cáncer. Y Felipe tenía mucho dolor. Solamente podía dormir con dosis de morfinas cada vez más fuertes. Y ahora en esa situación, allí, Felipe secándose, marchitándose. Mi madre allí, que era aquella buena cristiana, llevaba su Biblia y quiso leer. Le leyó. Sobre todo esos textos que hablan de que yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí. Y ella le dice a Felipe, acepta a Jesucristo. Y Felipe, con sus ojos cristalizados por el corazón endurecido, la mira y le dice, no puedo. Ya estaba muy endurecido. Se viró para el otro lado. Mi madre comprendió que era tarde, que Felipe estaba endurecido. Voy a hacer un paréntesis aquí. Cuando tú rechazas un mandamiento de Dios que está escrito en su palabra, te estás preparando para rechazar otro y otro y otro. Y te vas endureciendo, es algo imperceptible y no te das cuenta.
Dios quiere que tú seas sensible, que hoy cuando tú escuches su voz no endurezcas tu corazón. Que obedezcas su palabra escrita en lo que Él te dice. Mi madre se fue 3 días después, 4 días después, 4 días después. Felipe murió, seco y marchito. Felipe rechazó la palabra de Dios. Felipe se marchitó. Felipe se secó. Mi querido hermano, Cristo no quiere que tú te seques. Cristo no quiere que tú te marchites. Él no quiere que tú mueras perdido. Él quiere que si te toca cerrar los ojos, que lo hagas para dormir, para un día despertar, para llevarte con Él. Es lo que Él quiere. ¿Pero tú qué quieres? Mira, la misión de la iglesia es salir y predicar el Evangelio. Eso es un mandato de Cristo. Si nosotros, sabiendo que en esta semana se va a vindicar la justicia de Dios, se va a presentar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a través de los mensajes de los 3 ángeles, y tú no invitas a tus amigos, tú no haces un plan inclusive de ayuno y oración para que el Espíritu Santo toque esos corazones y vengan, ¿estarás cumpliendo con un mandato de Dios si no lo haces? ¿Estarás rechazando el mandato de Cristo si no lo haces? Claro que sí. ¿Qué es lo que Cristo quiere? Que su pueblo se envuelva en la misión. Hay muchos Felipes por allá afuera, pero que quizás están necesitando a alguien que se le acerque y le diga: ora, acércate, dile, y deja al Espíritu Santo que haga el resto. Pero para que tú impresiones a esa persona, tú tienes que estar obedeciendo la palabra de Cristo. El primer llamado que Cristo te hace es: no encubras más tus pecados. Ven, confiésamelo, y apártate de él, y yo te daré de mi misericordia. Segundo mandato es: sal y predícale a otros las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Invítalos, tráelos aquí, ven acá. ¿Y cómo te hiciste cristiano? Si antes tú eras un borracho, una borracha, era una enojada que te levantabas con el moño a la derecha, al otro día a la izquierda, y contigo no había quien. ¿Qué pasó contigo? Ven a mi iglesia esta semana y vas a ver lo que pasó conmigo. Hay alguien que te va a cambiar como me cambió a mí, y ese es Cristo. Y tráelo, y Cristo se va a glorificar a través de su palabra. Los de este lado, como llamamos esta tarde, ¿vamos a recoger o vamos a desparramar con Cristo? Vamos a recoger. Pónganse en pie, por favor, que quiero orar con ustedes. Y los de este lado, ¿vamos a recoger o vamos a desparramar con Cristo? Fíjense que le he dado a este sermón una vuelta que no es la que lleva. Porque ¿cómo le voy a hablar a las ovejas a las ovejas de otros rediles si no están en el redil? Le estoy hablando a las ovejas de Israel, a las que ya están. Hay mucha cabra y mucho cordero y mucho cabrito que traer para acá. Vamos a confiar en Cristo. Y a propósito, les digo, no se pongan tristes porque hoy no vino nadie. Dios diseñó esta noche así. No se preocupen. Ocúpense en que mañana sea diferente. Amén. Arriba, que Dios está con nosotros si hacemos las cosas a su manera. Vamos a orar. Querido Padre, bendice a esta iglesia tuya con la bendición que necesita. Ellos están necesitando ahora la bendición de hallar gracia ante toda aquella persona que invite para que venga mañana a escuchar tu palabra. Ellos están necesitando bendición para que mañana ellos también puedan estar aquí apoyando esta campaña, esta serie. Bendice también, querido Dios, a sus seres queridos que ya les han invitado quizás. Bendice a sus vecinos, a sus conocidos, con la bendición de recordarle que mañana algo que ellos necesitan se va a dar acá. Algunos quizás, querido Padre, yo sé que así sucede, van a venir por compromiso, pero no importa. Una vez que estén acá, échale la red con tu Santo Espíritu. Y que así ellos puedan, por tu misericordia, escribir en el libro de su vida algo diferente. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén.